Es una enfermedad inflamatoria del cerebro poco frecuente, caracterizada por una encefalitis aguda o subaguda, con afectación del mesencéfalo y de los ganglios basales, que se presenta tanto en niños como en adultos. Los síntomas iniciales son faringitis y fiebre, seguidos de letargia progresiva, trastornos del sueño. Síntomas extrapiramidales, parkinsonismo, corea, distonía, manifestaciones neuropsiquiátricas, comportamiento obsesivo-compulsivo, mutismo, catatonia y hallazgos oculares, crisis oculológicas. Con frecuencia se detectan anticuerpos contra los ganglios basales humanos. Los pacientes que sobreviven pueden desarrollar síndrome postencefalítico, principalmente parkinsonismo. Cuando Oliver Sacks mantenía un acercamiento con pacientes que padecían esta enfermedad, comenzó a usar la levodopa, un medicamento que era usado para tratar padecimientos como el Parkinson. Es cuando comienza a descubrir que la medicina no había seguido los tratamientos adecuados y en esforzarse más en mejorar la vida de los pacientes. Algunos habían estado en estado de postración durante muchos años, en muchos casos comenzaban a caminar y a comunicarse. Es cuando comenzaron los reclamos y las controversias. Los pacientes de Oliver Sacks, que le tenían un afecto muy alto, comienzan a difundir sus logros y este a su vez comienza a publicar libros, pero comete un gran pecado, vender demasiados libros, lo que lo convierte en un escritor muy inteligente. Pero Oliver no lo hacía de manera mercantilista, como acusaron sus detractores, que en el fondo solo querían desprestigiarlo. Acudía personalmente para el cuidado de cada uno de sus pacientes, la atención personalizada sobre los avances sobre procesos que pudieran tener. Estaba realmente preocupado y ocupado por ellos. Pero el éxito no fue inmediato. Se encontró con muchos obstáculos, principalmente por el status quo de la medicina. De hecho, sus primeros libros no tuvieron tanto impacto, ya que no eran difundidos por las revistas médicas y científicas de la época. Fue precursor de terapias con música, antes de que se inventara la técnica de la musicoterapia, con algo que llamó musicofilia, algo que conocía muy bien debido a sus estudios de neurología. También comenzó a estudiar casos de personas que habían sufrido episodios con experiencias cercanas a la muerte. Como el caso de Tony Cicoria, que sin haber tenido nunca una clase de piano, después de su experiencia, de repente tuvo la habilidad de tocar el piano de manera magistral y reconocido por maestros de piano. Es cuando se transforma. Ahora su propio ser comienza a navegar por los extraños mundos del subconsciente, de las entidades extrañas que habitan en él, de las influencias que en ocasiones ayudan con ciertas voces, ciertos sonidos o ciertos recuerdos, aunque en ocasiones no son del propio ser, sino de alguien o alguien externo. No era el propio yo en su desdoblamiento, sino que era algo más misterioso, pero a la vez mágico. El desplazamiento del pensamiento en sus propias ideas por otra voz que no es la de yo. Es así como descubre que muchos que habían estado al fondo del abismo fueron salvados por esa extraña voz, siempre autoritaria, pero a la vez muy reconfortante. El regreso a la vida y el aferrarse con más fuerza que nunca. Está claro que no podemos distinguir a los cuerdos de los locos en los hospitales psiquiátricos. Las consecuencias para los pacientes hospitalizados en tal ambiente, la impotencia, la despersonalización, la segregación, la mortificación y el etiquetado, parecen indudablemente contraterapéuticas. Oliver Sacks, revista Science, número 4070. Al final de su vida, comienza a padecer de un glaucoma, lo que le hace perder la vista en un ojo, pero tiempo después le confirman que tiene un tumor
que se ha extendido a buena parte de su cuerpo, por lo que le pronostican 6 meses de vida. Pero en vez de sentirse apabullado y enojado con la vida, escribe un libro llamado Gratitud. Y no solo ese, sino que fue más prolífico que nunca. Una vida en movimiento, el río de la conciencia. A partir del momento en que le pronosticaron 6 meses de vida, hace algo muy inteligente: dejar de ver noticieros. Ahora los problemas que ocurren en el mundo me preocupan, pero no tienen que ver contigo. Ahora el tiempo lo dedicaría a los suyos. Tengo miedo, pero el sentimiento que predomina en mí es la gratitud. He amado y he sido amado, he recibido mucho y he dado algo a cambio. He leído y viajado, y pensado y escrito, y sobre todo, he sido un ser sensible, un animal pensante en este hermoso planeta, y eso por sí solo ha sido un enorme privilegio y una aventura. Carl Gustav Jung es una figura clave en la configuración del psicoanálisis y una de las personalidades científicas más influyentes del siglo XX. Durante muchos años fue discípulo de Sigmund Freud, fundador de esta corriente, aunque finalmente se produjo una ruptura entre los dos. Freud era mucho más material, no creía en el ocultismo y colocaba a la sexualidad como única fuerza motivadora del ser humano. Sin embargo, Jung sí defendía la existencia de algo más, un mundo espiritual que influye en nuestros designios mentales. Incorporó a su estudio de la psicología analítica elementos como la alquimia, la religión, el arte, la mitología, la filosofía o el misticismo. Y producto de su estudio surgieron conceptos tan importantes como el del inconsciente colectivo, una iconografía presente en la mente humana desde que nacemos, común a todos los seres humanos de época y lugar. Está formado por una serie de símbolos primitivos, conceptos que todos identificamos de forma natural, sin intervención de la razón. La madre, el héroe, el anciano sabio o el eterno adolescente son los que Jung llamaba arquetipos universales y que formaban parte de este inconsciente colectivo. También proponía lo que llamaba sincronicidades, la simultaneidad de dos sucesos relacionados vinculados con su significado, pero vinculados de una manera no casual. El funcionamiento de las leyes del azar, uniones de hechos con un hondo significado. El mismo Jung experimentó estas sincronicidades de primera mano y le dedicó gran parte de sus estudios. En la teoría de Jung hay 3 niveles de conciencia: la mente consciente, el inconsciente personal y el inconsciente colectivo. La mente consciente se refiere a todos los eventos y recuerdos de los que somos conscientes. El inconsciente personal se refiere a eventos y experiencias de nuestro propio pasado, de los que no somos plenamente conscientes. El inconsciente colectivo se refiere a símbolos y conocimientos culturales que quizá no hayamos experimentado de primera mano, pero que aún nos afectan. El inconsciente colectivo consta de arquetipos que Jung definió como imágenes antiguas o arcaicas que se derivan del inconsciente colectivo. En otras palabras, los arquetipos son conceptos, símbolos e imágenes importantes en la cultura humana. Jung utilizó la masculinidad, la feminidad y las madres como ejemplos de arquetipos. Aunque normalmente no somos conscientes del inconsciente colectivo, Jung creía que podíamos ser conscientes de él, especialmente tratando de recordar nuestros sueños, que a menudo incorporan elementos del inconsciente colectivo. Jung vio estos arquetipos como universales humanos con los que todos nacemos. Sin embargo,
La idea de que podemos heredar arquetipos ha sido criticada, y algunos críticos señalan que podría no ser posible probar científicamente si estos arquetipos son verdaderamente innatos. En 1922, durante un paseo, vio quedó fascinado con la orilla del lago Zúrich y decidió comprar un terreno allí. Quería construir un pequeño castillo cuya estructura arquitectónica se relacionase con los sentimientos primitivos del hombre. Comenzó con una torre de base circular y en lo alto de ella se reservó un cuarto exclusivamente para él. El de llave siempre llevó consigo, un lugar de retiro espiritual donde escribió gran parte de su obra. La casa comenzó a construirla con el fallecimiento de su madre en 1923 y la concluyó con el fallecimiento de su mujer en 1975. Allí se vivieron toda una serie de fenómenos inexplicables presenciados por Jung y su familia, que recopiló en su libro Recuerdos, Sueños, Pensamientos, golpes en las paredes, olores nocivos, figuras espectrales. Un día, trabajando en una de las ampliaciones del edificio, desenterró un esqueleto ataviado con el uniforme del ejército napoleónico. Eran los restos de un soldado francés perecido en 1799 y cuyo cuerpo había sido arrastrado por el río. Jung decidió darle correcta sepultura en el bosque con un ritual disparando 3 salvas de rifle al cielo. Desde entonces, los fenómenos inexplicables cesaron. Como una de sus sincronicidades, Jung los había asociado con el esqueleto aparecido y trató de poner fin al misterio con un rito lleno de significado. El libro rojo, que no se publicó sino hasta 48 años después de su muerte, recoge todas las vivencias e interpretaciones en una especie de revelaciones casi místicas, que sigue siendo uno de los grandes misterios de la literatura y la ciencia.